Listo, bueno, muy bien, buenas noches a todos y todas. Estamos en este foro que hemos denominado Foro de Experiencias por la Paz, que hace parte de una de las actividades que está en marco de la Cátedra para la Paz Martin Luther King, que desarrolla la Unibautista. Esta es nuestra tercera actividad en estas jornadas de reflexión alrededor de la construcción de paz y de la no violencia. Y bueno, hoy tenemos invitados muy especiales, invitados algunos de casa, otros que con los que estamos en proceso de conversaciones para futuros convenios interinstitucionales, si Dios lo permite. Entonces, la idea de hoy es conocer experiencias en diferentes territorios, en diferentes latitudes, de construcción de paz en marco de lo que también desarrollan las comunidades de fe. ¿Sí? Y aquí la intención es conocer tres experiencias, una de Costa Rica, otra de Honduras y otra aquí en nuestro territorio colombiano, que, digamos, han estado liderando diferentes teólogos y teólogas y que han contribuido a diferentes procesos comunitarios, y ya vamos a ver como en detalle esas particularidades. Entonces quiero presentarles a las personas que van a estar hoy con nosotros. Está el pastor Roy Soto, él está en Costa Rica. Ya les voy a compartir un poco de la descripción del trabajo que hace el pastor Roy. También nos acompañan Jorge y Carolina, que están en Honduras, son egresados de Unibautista, y Juan Sebastián Navarro, que también es egresado de Unibautista. Entonces voy a leer un poco la reseña de nuestros invitados y luego ya les vamos a ir dando la palabra para que nos compartan de esas experiencias, y a partir de eso pues empezar como una conversación y unas conclusiones sobre lo que contribuyen o cómo contribuyen también las comunidades en la fe a la construcción de paz y a la no violencia. Entonces el pastor Roy Soto se describe, es esposo, padre de familia, pastor y un cristiano no tradicional. Ahorita nos va a contar seguramente por qué, que ama la justicia y la vivencia en comunidad en marcos de la igualdad, que sueña con ver coronado a su rey y señor en cada área que refleje los efectos de la injusticia, la discriminación, la pobreza, la desigualdad, el control, el autoritarismo, entre otros, digamos, situaciones. Tiene una licenciatura en teología, es administrador de empresas y consultor organizacional para iglesias y ministerios, es facilitador de conferencias, charlas, talleres y consultorías a organizaciones eclesiales que buscan emerger a vivencias comunitarias del ser y hacer iglesias. Es pastor principal y fundador de la comunidad cristiana Shalom en Costa Rica, la cual ha encarnado el mensaje de Dios y lo ha puesto en práctica de distintas maneras, dentro de las cuales está la atención a niños en riesgo social, mujeres que sufren todo tipo de abandono, migrantes, gente en condición de calle, construcción de viviendas, adultos mayores y mucho más. La Iglesia Comunidad Cristiana Shalom ha desarrollado prácticas misionales, y el pastor Roy es pues, el pastor que fundó esta comunidad hace 17 años, con un modelo de generación de recursos. Esto va a ser muy interesante porque aquí está como atravesada una experiencia también de economía, supongo, social, solidaria. Él nos dará cuenta ahorita de esta experiencia, y que se ha convertido en un referente en América Latina. El consorcio corporativo Fray Janes aglomera 9 negocios, los cuales existen para dar empleabilidad, generar innovación, producir productos de calidad, invertir sus ganancias en expresiones de amor y de servicio, y por último compartir la experiencia con otras iglesias que desean incursionar en este tipo de modelos de autosostenimiento. Bueno, hasta ahorita el pastor, pues además de esos 17 años en esta iglesia, pues ha acompañado a otros pastores en América Latina, ayudándole a cambiar su forma de ser y hacer iglesia, razón por la cual nació esta comunidad, una comunidad virtual de servidores y una red virtual de más de 290 pastores en 26 países de América Latina, que se reúnen bimensualmente a compartir experiencias de reflexión teológica, inspiración por las prácticas de cada uno y crear sinergia entre los participantes. También
a partir de la comunidad cristiana Shalom, se organiza la cumbre de servidores, que va a tener pues, lugar en Costa Rica, y bueno, ya sé que entre los meses de marzo, abril, generalmente se hace esta cumbre. El pastor seguramente ahorita nos va a compartir más acerca de esto. Esta es como la reseña del pastor. Ahora vamos a conocer un poquito de Carolina Botello y Jorge Mario Olivo, que también son, si bien son colombianos, pues hoy están en el exterior. Ellos son egresados de Teología Presencial del 2015 de Unibautista, también egresados de la especialización en Cuidado Psicoespiritual de Unibautista, y bueno, actualmente están terminando la tesis de grado de la maestría en Teología también de la Unibautista. O sea, son embajadores de los programas de Unibautista. En el 2018 conocieron la organización Urban Promise de Latinoamérica, y desde entonces pues han estado trabajando en esta organización. Son codirectores de un programa para pasantes en Latinoamérica llamado Fellowship del mismo centro en el que están, que es un centro de emprendimiento y liderazgo para América Latina, y que se ejecuta en la ciudad de Copán, Ruinas, en Honduras. Ahorita nos van a contar los diferentes proyectos que están afiliados pues, a estos procesos, entre los cuales está Juventud Empoderada en Chiapas, México, Resilientes en San Pedro, Honduras, Mi Prójimo en Río Esteban, Honduras, Tertulia Creativa en Bogotá, Colombia, Creciendo Paz en Bogotá también, Villa de Héroes en Villa Gorgona, Colombia, y Atmósfera en Cali, Colombia. Entonces, bueno, esta es como un poco la reseña de nuestros dos invitados que están en el país de Honduras, y tenemos a Juan Sebastián Navarro, que nos acompaña, y Juan Sebastián es también egresado de la universidad en teología, y actualmente es el coordinador de los proyectos de KIA, que es una organización de Países Bajos, que es Iglesia en Acción, y esta organización financia 5 proyectos sociales de base también, en algunos apoyando procesos de base comunitaria en diferentes territorios del Valle del Cauca, y tengo entendido que del Cauca también. Entonces Juan Sebastián coordina como estos 5 proyectos, y nos va a estar también compartiendo ese lugar de la fe en los procesos de construcción de paz en diferentes problemáticas que hay en los territorios. Así que Sebastián, también bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Bueno, nos acompaña, tenemos la fortuna de tener a diferentes profes, a Harold Segura, que fue además el rector de la universidad, también egresado y profesor invitado en la maestría, el profesor Javier Barco, a la profesora Janet Birman. Bueno, creo que por aquí hay algunos estudiantes y nos alegra tenerles. Ojalá pues puedan invitar a otras personas que se vayan conectando poco a poco. Por acá está el profe también Juan Carlos Gaona, está Luis Ramos, y bueno, por eso grabamos, porque sabemos que muchos estudiantes se les dificulta el horario, pero luego les daremos a conocer la grabación para que conozcan estas bellas experiencias. Entonces, digamos que la metodología va a ser que cada uno tiene alrededor de 10 minutitos para que nos cuenten esa experiencia de la que hacen parte o la que han hecho parte durante este tiempo. Y la pregunta, digamos, que gira en torno a esta discusión es: ¿cómo construimos paz? ¿Cómo han estado construyendo paz? ¿Sí? ¿De qué manera esas experiencias que ustedes acompañan, que ustedes lideran o que ustedes orientan, favorecen la construcción de paz en esos territorios? Entonces, bueno, arranquemos por el Pastor Roy. Pastor Roy, bienvenido, y le escuchamos. Hola, saludos y muchas gracias por la invitación, muy honrado. Les hablo aquí desde la montaña volcánica del volcán Poás en Costa Rica, una comunidad rural. Intentar resumir en 10 minutos esta historia es un desafío, pero cuando hablamos del tema de la paz, tiene que indudablemente emerge en principio de una renuncia del protagonismo personal e incluso eclesial, para convertirse en un ecosistema que convive con otros actores en la comunidad, y a partir de esa interrelación y esa interconexión se generan diálogos y se generan formas y maneras en las que todas las partes pueden converger. En nuestro caso, pues hace
en poco más de 20 años del mundo de los negocios, Dios me trajo a esta comunidad, una comunidad de extrema necesidad, pobreza, rural, y el contexto era bien hostil por razones de orden religioso, básicamente, porque como en muchos países en América Latina, la relación entre católicos y evangélicos no es la misma por cuestiones pues muy vagos, muy vanos, pero ese fue uno de los desafíos más grandes en la construcción de paz. Y es que por más de 40 años la especificidad evangélica estaba alrededor de esta comunidad, y cada vez que los evangélicos querían venir a Fraijanes, así se llama el pueblo, querían venir a colonizar los católicos, la comunidad católica los sacaba literalmente de la comunidad, porque la iglesia, los evangélicos no generaban y no eran de valor para ellos. Entonces el gran desafío era, yo empecé con 4 personas, la que fue mi esposa que murió hace unos años, y yo empezamos con 4 personas. ¿Cómo podíamos nosotros crear vínculos y crear un ecosistema? A mí me gusta mucho la palabra esta, crear un ecosistema que genera paz en la convivencialidad religiosa, para ponernos en ese contexto, con un bagaje como este de odio y de muchísima persecución con la iglesia. Entonces la única forma que hicimos fue empezar a encarnarnos, y por eso hablamos de una misión encarnacional. ¿Cómo empezamos a hacernos uno con la realidad de la comunidad? Y creo que esto es un principio. La paz emerge, como dije antes, cuando renuncio a mí mismo y decido encarnarme en la realidad de otros, y no con el fin de que yo sea el generador del cambio del otro, sino que se crea esa sinergia, esa simbiosis de ambos cuerpos, de ambas organizaciones, y al final se produce la paz. Y nosotros empezamos acá, pues recogiendo basura. Shalom, como organización, no empezamos haciendo lo que típicamente se hace en la plantación de iglesias, que de hecho en nuestras consultorías hablamos de otro modelo de plantación de iglesias. No hablamos del culto clásico, de la reunioncita clásica, sino que más bien nos tiramos a la calle, empezamos a recoger basura, empezamos nuestros primeros cultos. Fue una practicidad misional que hacía ver a la comunidad que sus problemas, que sus realidades, que sus necesidades eran las nuestras, y que no éramos esa gente extraña que venía como en un platillo volador de otro lado a querer colonizarlos a ellos con prácticas totalmente irrelevantes a la realidad de la comunidad. Entonces, Shalom empieza este ejercicio de construcción de paz a partir de una renuncia a esas posturas eclesiásticas imperialistas. Segundo lugar, a encarnarse en la comunidad, a escuchar las problemáticas de la comunidad, y en virtud de ese proceso dialogal es que hemos venido construyendo algunas formas y maneras de responder a la comunidad. Como antes se mencionó, la profe Lina la decía, la iglesia pues hoy está totalmente comprometida con el tema de la vivienda. Hemos donado cerca de 80 viviendas a familias de extrema pobreza. En el tema de adultos mayores, tenemos un centro de adultos mayor. Somos considerados un albergue oficial del gobierno para temas de orden de desastres naturales. De hecho, en este momento, para que oren, estamos en crisis con el volcán Poás, que está otra vez en problemas. Ahí lo pueden googlear. Nosotros somos el epicentro para todos los esfuerzos de la Comisión Nacional de Emergencias. Somos también albergue para el tema de migrantes. Atendemos a gente en condición de calle, a mujeres en riesgo social, niños en riesgo social. Tenemos estas y otras áreas a través de las cuales podemos demostrar que el fermento del evangelio es un constructor de paz. Y querer la paz no es simplemente quererla. Querer la paz es construirla, y se construye a partir de estas cercanías. Obviamente, después de los años, ya han pasado, ya nuestra organización, porque somos una organización, ya somos varias entidades que comulgan y están girando en una misma estructura misional. Ya las cosas son diferentes, ya la iglesia se convierte en un referente en la comunidad. Y esto es algo, una prueba fidedigna tácita de esto. Hace algunos años atrás, en la iglesia católica, una persona venía saliendo de la misa y no habían aceras, creo que así se llama en todo lado, aceras, y la golpeó un vehículo y la mató porque no habían aceras, y la iglesia católica no tenía parqueo para sus vehículos. Entonces Shalom, nuestra organización, se unió,
les regalamos una acera de 800 metros a la comunidad para que toda la comunidad católica pueda venir a misa de manera segura. En segundo lugar, les donamos el parqueo de la Iglesia Católica, se lo hicimos nosotros a ellos como una ofrenda de conciliación. Y no solamente eso, porque en este aspecto también construir la paz no es una lucha de poderes. Es simplemente un complemento, buscar puntos de conexión a través de los cuales podamos servir a los más necesitados. Estas acciones dieron como resultado que mi amigo, el padre Rodolfo, anima a su gente que si quieren dejar el catolicismo, les invita a que sean parte de la iglesia Shalom, que es la iglesia que él recomienda. De hecho, en mis segundas nupcias, hace 5 años, él fue el sacerdote que vino y me dio su bendición en un culto rodeado con un montón de pastores y gente de orden evangélico. Me trajo su bendición, me trajo una botellita de vino, que a ustedes no les interesa qué hice con el vino, pero me trajo la bendición. Y estas son formas en las que a través de estas practicidades misionales que encarnan el evangelio para fomentar la paz, nos han dado estos beneficios. Paralelamente a eso, obviamente, la iglesia en esta construcción de paz hacemos diagnósticos comunitarios e intentamos leer la comunidad. La iglesia no tiene ningún respaldo, lo digo públicamente, ningún respaldo financiero en ningún lado, no tenemos cheques viniendo de ningún lado. Entonces creamos un modelo de negocio que también quiere propiciar la paz, quiere propiciarla. ¿En qué sentido? Una zona de extrema pobreza donde la mayoría de gente, los nicaragüenses, son explotados laboralmente, y Shalom también tiene toda una propuesta que no hay tiempo ahora para ver qué hace Shalom en virtud de los derechos de los migrantes. Entonces nosotros creamos un modelo de negocios en donde son 9 negocios, contratamos gente con todas las condiciones de seguridad laboral, y esto es muy importante porque conozco muchos lugares donde contratan gente, iglesias, pero no les cubren el seguro, no tienen pólizas de riesgo, y esto me parece a mí una absoluta contradicción con el mensaje de la justicia y el mensaje de la paz. Y nosotros aquí, todo nuestro personal, todos cuentan con todas estas garantías. Segundo lugar, estos negocios se convierten en esa empleabilidad. Otra cosa importantísima es que la Casa de la Mujer, que atiende como a 300 mujeres nuestras, capacitamos a mujeres, algunas de ellas ya trabajan en todas las áreas de empleabilidad de la iglesia, también son parte de los negocios, y también hacemos recursos para empoderarla. A mí la palabra empoderar no me gusta mucho, pero no encuentro otra ahorita. Facilitamos formas en las que ellas puedan desarrollar sus propias habilidades y salir adelante. Entonces, ya para terminar, la iglesia en este margen de tiempo ha querido encarnarse, y desde ese mensaje que pone las cosas al revés, porque el reino de Dios pone todo al revés, en esa construcción de paz, hoy podemos decir, y la gente lo dice acá, y mi amigo el doctor Harold Segura, a quien le agradezco tantísimo estas conexiones, es testigo de todo esto. La comunidad entera respira la paz, y la gente se pregunta, ¿qué pasó? Hay un antes y un después, y lo digo con profunda modestia y humildad, antes de que Jesús llegara a esta comunidad y después de que Jesús llegara a esta comunidad. No Shalom, Jesús llegar aquí. ¿Por qué? Porque incluso usted lo puede ver en las aceras, en la flora y la fauna, porque cuidamos todo eso, limpiamos los ríos, hermoseamos. Entonces, todas estas expresiones de amor y de servicio, porque así les llamamos, no usamos la palabra programa ni proyecto, me parece demasiado deshumanizado. Hablamos de expresiones de amor y de servicio, han construido la paz. Han sido gestoras de paz, y tenemos formas y maneras en las que estamos monitoreando todo lo que hacemos para ver de qué manera podemos seguir construyendo esta paz que anhelamos, para que el shalom de Dios y el shalom de Dios se establezca en esta comunidad. Y toda esta practicidad se ha convertido también en insumos que ponemos a disposición a través de nuestra academia, que también es un espacio de formación teológica respondiendo a los cómo de la misión, también a la comunidad virtual de servidores y a otras instancias que desde la iglesia nosotros ayudamos a pastores a intentar replantear sus formas de ser y hacer iglesia, entendiendo que no tenemos la respuesta, sino que porque nos puede pasar la de Pedro. Pensamos que Cornelio era el impío que no tenía el espíritu, cuando llegó sorpresa, estaba ya desde hace rato. Entonces, esta es una transformación de doble vía. Así es que espero haber sido respetuoso con el tiempo, doctora Lina. Gracias. Muchas gracias, Pastor Roy. Sí, muy pertinente todo lo que nos comparte. Creo que nos deja
pensando en muchas posibilidades y cómo esta experiencia pues confronta muchas formas en las que desafortunadamente, tradicionalmente, la iglesia a veces ha llegado a los territorios, ¿sí? Una cosa es llegar haciendo cultos tradicionales, ¿sí? Otra cosa es llegar recogiendo la basura, brindando posibilidades para que las personas lleguen a su iglesia, si no sea la mía, ¿sí? Si es la católica, pues entonces es la católica, ¿sí? Pero cómo respeto la fe del otro. Y bueno, allí creo que van a haber seguramente preguntas desde nuestro auditorio en esta noche. Entonces le damos paso, muchas gracias a Jorge y a Carolina, que también tiene otras experiencias que contarnos y compartirnos en esta noche. Sí, muy buenas noches. Gracias también por hacernos parte de este espacio y también hoy, precisamente conmemorando la muerte de Martin Luther. Uh-huh. Bueno, Caro y yo, que somos colombianos, Caro de Bucaramanga y yo de Cartagena, estamos actualmente en Honduras, en esta organización que se llama Urban Promise Latinoamérica. Ahí vemos en la imagen el trabajo que se está desarrollando acá en Copán Ruinas, como decía Lina, con niñez y juventud. Y ahí tenemos un espacio muy bonito de un campus que recién la organización logró obtener. Y esa imagen fue del año pasado en un evento que hicimos allí con él. Así es, muy buenas noches para todos y para todas. Qué gusto estar aquí en casa, así sea virtual, pero en nuestra casa unibautista. Un poquito de la historia de Urban Promise a nivel internacional, pues esta organización nació en Estados Unidos, en Camden, una de las ciudades más violentas hasta el día de hoy, con alto índice de drogadicción y, bueno, todo el tema de seguridad y demás. Actualmente en Estados Unidos hay 8 ministerios afiliados a esta organización y en Canadá, y el fundador de Estados Unidos, que es el pastor Bruce May, él fundó este fellowship UTSEL en Estados Unidos, llevando personas del África, líderes, mujeres y hombres que quisieran ir pues a Estados Unidos. Hizo una alianza con una universidad y ellos hacen allá un máster en gestión de organizaciones sin ánimo de lucro, presentan un proyecto a la junta directiva también, y ellos, si son aprobados, pues sus iniciativas, sus proyectos, lo llevan allí al África. Entonces, en este momento hay 22 nuevos proyectos allí. Y el CEO de Urban Promise Latinoamérica, que también es un norteamericano, se dio cuenta como que también este modelo podría servir en Latinoamérica, y así crea el fellowship para Urban Promise Latinoamérica. Entonces, ese es en el que estamos Jorge y yo actualmente liderando. Es una beca pues de un año completo en donde personas de Latinoamérica vienen, son acompañados por todo un equipo. Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más de detalles, pero la idea es que también ellos puedan tener como un proceso en donde se forman para lanzar nuevas iniciativas y proyectos en sus comunidades. En este momento tenemos 7 ministerios afiliados en Honduras, en México y en Colombia. Ahí le pedimos un permisito al pastor porque todavía utilizamos proyectos, nos gustó eso que expresó por allí de amor, de servicio de amor, ajá. Bueno, por ahora todavía utilizamos programas y proyectos. Bueno, nuestra visión como organización, lo que queremos lograr es que hayan comunidades vibrantes en Latinoamérica y el Caribe, que es algo que menciona bastante el pastor Harold, y el Caribe, donde la niñez y la juventud prosperen. Entonces, la estrategia como tal es cultivar unas buenas relaciones, crear esas conexiones estratégicas que nos ayuden a identificar a algunos líderes. Y ahí vemos 2 círculos, UPSEL-UPH, UPSEL del cual estamos hablando nosotros, y UPH es Urban Promise Honduras, aquí donde se hace como la práctica, la vivencia como tal, para que se puedan lanzar algunos ministerios afiliados y sigan impactando niños y jóvenes para crear esas comunidades vibrantes que queremos lograr.
Y nuestra misión, pues, propiciar un movimiento arraigado en el modelo de Jesucristo, invirtiendo en líderes visionarios, mujeres y hombres que se encuentran en Latinoamérica, que quieran servir a niñez y juventud que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y esto lo hacemos a través de 3 frentes. Nuevamente el fellowship que nosotros lideramos, la práctica de los programas que están aquí hace 15 años funcionando y los ministerios afiliados que están alrededor de Latinoamérica. Sí, y encontramos que el liderazgo local, porque no es como un modelo así ya implantado directamente de Norteamérica, de Estados Unidos como tal, esto es lo que se tiene que hacer, sino que pensamos que el ministerio local, con todas las capacidades y herramientas de nuestra juventud, de estas nuevas generaciones, pueden alcanzar a las demás personas a través de ese potencial con la que contamos como latinoamericanos. Entonces, como tal, el emprendimiento es de 1 año acá, 12 meses para equiparse en diferentes áreas, que también vamos a estar hablando ahora, y con la posibilidad de lanzar nuevos ministerios, nuevos proyectos para seguir acompañando a la niñez y a la juventud. Lo que buscamos en las personas que son candidatos y candidatas, bueno, que sean seguidores de Jesucristo, más o menos entre los 24 y 35 años de edad, visión para servir a la niñez y la juventud vulnerable, un espíritu emprendedor, pues porque van a iniciar sus propias iniciativas, sus propios ministerios, experiencia en liderazgo, escribir a nivel universitario, son cosas más de logística, estudio, que sea un estudiante adulto, que tenga iniciativa, que sea un buen colaborador, comunicador, buena integridad, carácter, proactividad y que sean participativos. Esto porque las personas que vienen a capacitarse aquí, nosotros no les acompañamos para que ellos sean líderes, sino que potencializamos ese liderazgo que tienen para que construyan en sus comunidades. Es como darles un empujoncito, un acompañamiento un poco más cercano, más humano, más del día a día, para que, otra palabra que no le gusta mucho al pastor Roy, de empoderarles y que salgan adelante con las iniciativas para que se transforme un poco nuestras sociedades. Si pudiésemos describir o dividir el acompañamiento que se le da, podríamos mencionar 4 áreas. La primera tiene que ver con el ser, como individuos que pueden, a través de sus fortalezas, compartir con otras personas. Otro es con respecto a su liderazgo, ya eso es como el hacia afuera. Y lo que mencionábamos de prácticas de los programas que Urban Promise Honduras tiene acá en Copán Ruinas, son con juventud, con niñez, como programas después de la escuela, en la parte académica. También hay otro programa que es Urban Trekkers, que hace actividades al aire libre, camping, ciclismo, caminatas y demás, con propósito, en la cual se le acompaña al joven que haga parte del programa, y la parte de planificación y presentación de proyectos. Algunas actividades que realizamos aquí en UTSEL, pues clases, tenemos clases lúdicas. Aquí queremos hacer también como mención de todas las herramientas que nos ha dado la Unibautista, porque el currículo que manejamos es como muy direccionado y hemos puesto como al servicio de los líderes que han venido de Latinoamérica, como todas esas herramientas que hemos recibido en nuestra bella institución. Y aparte de las clases, pues todas las prácticas que los estudiantes tienen en las tardes. Nosotros le llamamos fellows a los pasantes que vienen. Entonces, en las mañanas usualmente están con Jorge o conmigo, con algún profe invitado, recibiendo clases teóricas, pero también prácticas. Y en las tardes están sirviendo como estilo misionero aquí en los programas de UPH. Entonces, están sirviendo a la juventud y a la niñez aquí hondureña. Sí, ahí vemos algunos encuentros comunitarios que hacemos, porque como una de las áreas es del ser, entonces también tenemos esto que podríamos mencionar como mentorías, que es un acompañamiento más cercano, donde podemos conversar acerca de las dificultades, qué retos tienen, qué miedos o desafíos pueden estar enfrentando como tal en su persona. Entonces ahí también hacemos ese acompañamiento.
Y también pues hacemos el tema de la planificación de los proyectos. Ellos hacen un plan estratégico con presupuesto, objetivos, revisan todas las comunidades alrededor que les puedan hacer que puedan hacer trabajo en red, y esto se presenta al final a la junta directiva, y también hacemos visitas estratégicas a otras organizaciones y otras iniciativas en Copán para que también se inspiren y conozcan otras formas de cómo servir a sus comunidades. Finalmente, después de los 12 meses, como mencionábamos, hacemos una pequeña graduación y lanzamiento y acompañamiento de esos proyectos, porque no solamente es como los 12 meses acá, sino que también cuando regresan a sus comunidades a implementar lo que se pensaron o lo que planificaron, ahí también les hacemos un acompañamiento en las diferentes áreas como de staff, de programa, de finanzas, de grupo consejero, junta directiva, y ahí estamos con ellos también. Mientras se desarrolla este proyecto en la comunidad en la cual están haciéndolo. Actualmente esos son los ministerios que tenemos afiliados a Urban Promise Latinoamérica. Entonces, Urban Promise Honduras, que es el que está aquí, Tertulia Creativa, Creciendo Paz, Atmósferas, Mi Prójimo, que es de Honduras. Estos 3 anteriores son de Colombia. Fundación Ayipit Aquixqueremetit, que significa Juventud Empoderada, que es en Chiapas, México. Villa Héroes, que está allí en Cali, y Resilientes, que está en San Pedro Sula. Bueno, para nosotros como de repente no nos llegó esta opción de hacer acompañamiento y construcción de paz, sino que veníamos también desde Colombia por nuestra situación contextual de los conflictos que permanentemente estábamos atravesando allá y que aún de una u otra forma se dan. Bueno, hicimos parte también allí de la Unidad Bautista en esta área, acompañando jóvenes en Buenaventura y iglesias también en el Cauca y Valle del Cauca como tal, y teníamos esas ganas o ese deseo de iniciar como algo propio donde pudiésemos darle nuestro toque, y salió Creciendo Paso, lo construimos. Cuando vinimos en el 2018 acá a Honduras, construimos y nos sentamos allí a planificar bien, y regresamos en el 2019 a Colombia. Hicimos 3 proyectos pilotos en diferentes ciudades, en Cartagena, en Bucaramanga y también en Palmira, trabajando con niñez y adolescencia. Estas imágenes son de Bucaramanga. Allí también encontramos unos desafíos que Caro va a mencionar. Sí, es uno de los desafíos más grandes que encontramos fue el trabajo con adolescentes entre los 11, 14 años de Venezuela y de Colombia. Justo en el marco de lo que estaba pasando de migración en Venezuela, nos llegan a este programa piloto estos jovencitos con rivalidades, con xenofobia, con odios, como tan pequeños como teniendo ese tipo de dificultades. Y bueno, gracias a Dios, durante el año que estuvimos allí acompañándoles, pudimos como crear una comunidad en donde se sintieran que son seres humanos todos, en medio de sus diferencias, en medio de que somos de países diferentes, que solamente nos dividía la bandera con unas simples estrellitas, pero haciendo como algún tipo de cosas pedagógicas para poder romper como estas limitaciones que estamos viendo en estos jóvenes, en estos adolescentes pues tan pequeños. Entonces creamos como un ambiente de familia, hicimos mucho trabajo de tiempo de calidad, nos enfocamos más como en crear un espacio en donde ellos fueran amigos y amigas, y así poco a poco se fue como rompiendo esta xenofobia. Y bueno, en las fotos vemos que antes eran enemigos, que ni se hablaban, estaban en el mismo colegio, pero como que, usted es de Colombia, usted es de Venezuela, se vino acá a quitarme el trabajo, bueno, cosas que uno decía, lo escuchan de sus papás, de sus mamás, y vienen aquí a decirlo en el programa. Pero bueno, pudimos, como gracias a Dios, aportar un poquito en ese salón y crear como una comunidad bonita de paz allí en Bucaramanga, perdón. Sí, actualmente, como dijimos, está desarrollándolo una compañera, Laura Franco, en Bogotá, con un programa deportivo, también construyendo paz a través del deporte.
Ella es trabajadora social, pero también juega en un equipo de micro de mujeres y ha diseñado este programa de Juega y Sueña en Voz a la Paz, precisamente se llama así, La Paz, y ahí tiene un grupo de niñez trabajando con ellas. Sí, eso es todo. Sí, en general tratamos de aportar a la dignidad del ser humano, construyendo paz a través de eso, con esperanza. Era también como una de las insignias de Martin Luther. La fe, a través de la fe, construimos dar los primeros pasos para que esas cosas se sigan dando. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Jorge y Carolina, por compartirnos su experiencia, toda esta, digamos, estas posibilidades desde diferentes herramientas, estrategias, formas en las que se puede contribuir a la paz. Esta experiencia, por ejemplo, con población migrante, también tan importante, que el Pastor Roy también hablaba de la población migrante, y que sabemos que hoy es un fenómeno muy, digamos, álgido, muy tensionante en diferentes países, y que allí nosotros como comunidades de fe podemos hacer un trabajo muy bello de reconciliación, de encuentro, porque a veces hay comunidades que se odian y no saben todavía por qué se odian, ¿sí? Sino que han sido odios históricos que hemos heredado, y todavía no sé por qué el del otro, de la otra esquina, el del otro país, el del otro barrio, me cae tan mal, ¿sí? Y no se ha hecho como ese tipo de reflexiones. Entonces, muy interesante lo que hoy nos comparten. Muchas gracias. Vamos entonces con la última experiencia, antes de ya empezar a hacer algunas preguntas a nuestros invitados. Vamos entonces con Juan Sebastián. No sé si Juan está allí conectado, sé que tenía como unos problemas de conexión. Así sí está. Juan, te escuchamos. Bien, es que estoy teniendo problemas con el internet. Qué pena con usted, por eso no tengo prendida la cámara. Tranquilo, si quieres, sí, como te quede mejor para que podamos escucharte bien. Allí ya te estamos viendo. Listo, te escuchamos, Listo. Juan. Bueno, gracias. Bueno, buenas noches. Gracias a los compañeros que han hablado antes. Yo les cuento sobre los proyectos que tiene la universidad. En este momento, como dijo Lina al inicio, pues tengo el privilegio de estar ahí liderando, digamos, este área de proyectos. Es un macroproyecto en el que se engloban todos los proyectos que tenemos. Es un proyecto que le llamamos Educación para la Paz, y este es como de donde apalancamos todo lo demás que hacemos, pero también lo que limita el enfoque de los proyectos. En este momento tenemos 5 proyectos andando que están ahorita mismo en funcionamiento desde mayo del 2023, que empieza, digamos, el año de trabajo. Y les voy a contar rápidamente sobre los 5 proyectos y qué estamos haciendo y en dónde. Tenemos un proyecto que se llama Comunidades de Fe Seguras para las Mujeres y Niñas, que es un proyecto que está liderando una pedagoga infantil que se llama Nemi, y es un proyecto que lo estamos desarrollando en Silvia, Cauca. Este proyecto lo que busca es, a través de la lectura contextual de la Biblia, pero también de las apuestas de la construcción de paz, construir para las comunidades que están ahí, para quienes están participando, iglesias de Silvia, Cauca, pero también estamos trabajando con comunidades indígenas y mujeres que no son cristianas. Entonces este proyecto ha sido muy rico y muy nutrido porque hay diferentes experiencias sobre la mesa. Pero lo que busca este proyecto es que en estas comunidades se pueda construir paz, y se pueda construir paz con un enfoque puntual, un enfoque de género y un enfoque en niñez. Así que ahí estamos en Silvia con este proyecto. Antes se venía trabajando ya en Silvia, Cauca. Digamos que ahora esto es como una nueva fase del proyecto en el que ya se entra a enfocar directamente en comunidades de fe seguras para las mujeres y las niñas. Ese es uno. Tenemos un proyecto que ya mencionaron Jorge y Carolina. Ellos estuvieron trabajando aquí en Buenaventura con jóvenes, un proyecto que se llama Jóvenes con Futuro.
pues ellos sentaron el precedente para estos proyectos y para ese proyecto iniciaron trabajando ahí. Ya ese proyecto tiene más de 8 años en funcionamiento y es un proyecto que lo que ha buscado es construir paz para los jóvenes de Buenaventura, inicialmente una iglesia llamada Alfa y Omega, que tiene 4 sedes, 4 misiones, ellos le llaman misiones, en 4 barrios diferentes de Buenaventura. Este proyecto ha pasado por varias etapas. Ahorita mismo, este año estamos en etapa de formación de liderazgo para la construcción de paz. Ha tenido un alcance grande en cantidad de jóvenes. Estamos hablando de que al tiempo se han llegado a atender 200 jóvenes en capacitación, pero ahorita estamos con un enfoque más reducido de 50 jóvenes. De esos 250 jóvenes que tienen un liderazgo, que tienen una incidencia en su iglesia, en sus comunidades, y lo que estamos haciendo es formación en construcción de paz, pero con un enfoque más organizativo y de liderazgo para la construcción de sus propias iniciativas. Estamos trabajando ahora no solo con una, sino con 2 iglesias, o sea que estamos, digamos, en 5 lugares diferentes de Buenaventura. Ese proyecto ya está en una etapa en la que los jóvenes se están formando para que puedan seguir caminando solos y solas en sus apuestas comunitarias. Ese es el segundo. Tenemos otro proyecto que se llama Lecturas Contextuales y Liberadoras de la Biblia, que también está por aquí el profe Javier, quien es que inicia a trabajar en este proyecto. Ahora está el profesor Edwin de la universidad, que está ejerciendo el proyecto. Bueno, el proyecto de Buenaventura lo lidera Lina, que es egresada de la universidad. Y el proyecto de lectura contextual lo dirige un profesor en este momento de la universidad. Este proyecto lo que busca es precisamente hacer una lectura contextual y liberadora, pero también una lectura crítica de la Biblia para también hacer una lectura crítica de las realidades. Y a través de este ejercicio de lectura contextual poder construir paz, que quienes reciben los talleres puedan construir paz en su iglesia, en su comunidad cercana, en sus propios barrios, porque pues la mayoría de estas personas se dirigen a iglesias que tienen unas problemáticas en sus barrios, pero también estamos hablando de que en sus propios barrios hay otras problemáticas que hemos evidenciado que no hay iglesias que estén atendiéndolas. Este proyecto se lleva a cabo en este momento en Tuluá y en Zarzal, aquí en el Valle del Cauca. Tuluá y Zarzal, Valle del Cauca. Y estamos trabajando para que este proyecto pueda tener una continuidad mayor y estamos trabajando por alcanzar otras comunidades. El profesor Javier trabajó ya este proyecto en el Cauca, también, propiamente en el Cauca, no solo Valle del Cauca. Perdónenme que pase rápido por ellos, por asunto de tiempo. El siguiente proyecto que tenemos es investigación de violencias basadas en género en el contexto de las iglesias evangélicas. Es un proyecto que está liderando la profesora Isdalia también de la universidad, junto con un equipo de estudiantes que están ahí muy de la mano. Lina también ha estado apoyando el proyecto y este proyecto se está haciendo en Cali. Lo que está haciendo este proyecto es reunir mujeres de iglesias cristianas evangélicas. Se está haciendo una investigación de estas violencias que afectan a las mujeres en nuestras iglesias, en nuestras comunidades. Y este proyecto tiene un producto de investigación final. Ya hay un producto físico, una cartilla de lo que ha resultado esta investigación de violencias. Y este proyecto va a tener un informe final. Esa es la primera fase del proyecto. Este proyecto apenas lleva este año, pero lo que busca ahora este proyecto en este siguiente año es ahora llevar esta investigación y estas capacitaciones y experiencias a las iglesias propiamente. Lo que se ha estado haciendo es reuniendo a mujeres que han sido convocadas de iglesias en la universidad. Se está llevando a cabo en Cali, pero ahora vamos a llevar el proyecto a las iglesias que han participado, porque ya hay que ampliar el rango, ampliar el espectro. ¿Me están escuchando? Estamos escuchando con claridad, sí, muy bien. No los escucho, perdón. Hola, Juan, se desconectó.
Sí, sí, es que está teniendo problemas de conectividad. Bueno, mientras vuelve Juan Sebastián, quiero leer como algunos comentarios que están por el chat. El pastor Harold Segura dice: saludos desde Costa Rica. La paz se construye con compromisos como los que presentaron hoy. Felicitaciones, felicitaciones a los presentadores, experiencias que motivan a seguir haciendo paz desde las comunidades más vulnerables. Gracias. Por aquí había una pregunta, bueno, justamente una pregunta con una averiguación, digámoslo así, para Juan Sebastián ahorita que termine, que dice: Hola, buenas noches. Hola, ¿nos escuchas, Juan? sí, ya, ahora sí, Ok, perdón. listo. Por aquí hay un comentario, te lo voy a leer y luego para que continúes, para ir cerrando, que si luego pueden brindar un poco más de información del proyecto de lectura contextual y liberadora de la Biblia. Entonces ahorita, después de que Claro que termine tu sí, claro que sí. presentación. Bueno, hay un último proyecto, un quinto proyecto que estamos trabajando junto con Cedecol, Escuelas de Paz de Cedecol, se llama el proyecto. Este proyecto no ha estado solo en Cali y en el Cauca, en el Valle y en el Cauca, sino que este es el único proyecto que se sale del suroccidente colombiano, que es donde estamos con más concentración. Este proyecto lo que ha buscado es con personas de iglesia, con líderes de iglesia, pero también con asistentes a ellas, hacer también una lectura contextual de la Biblia, pero con un énfasis en formación en paz, construcción de paz. Digamos que este proyecto ha tenido un desarrollo importante respecto a lo que es la coyuntura de la paz en Colombia, el acuerdo de paz con las FARC, que para quienes, creo que aquí hay gente todos conocemos las FARC, un grupo ilegal, No, el pastor Roy no aquí, conoce. ¿no? También Bueno, de Costa las Rica. FARC Un grupo es el guerrillero. grupo guerrillero, grupo ilegal armado más, digamos, más grande que ha tenido Colombia Más y ya antiguo. venimos en un proceso de varios años de paz. Y este proyecto se ha enmarcado en este contexto colombiano de construcción de paz, de esta paz concretamente en las comunidades afectadas por el conflicto armado. No exclusivamente, pero este ha sido, digamos, un aporte importante de este proyecto en las iglesias que se ha venido trabajando. Se ha trabajado en Cartagena, Villavicencio. Este proyecto ya se ha extendido hacia el centro también del país y hacia la costa del país, hacia el sur, hacia el norte, perdón. Esos son los 5 proyectos que estamos trabajando. Hemos tenido otros proyectos ya también activos que han cumplido su fase, pero estos son los que ahorita mismo están en actividad. Muy bien. Muchas gracias, Juan Sebastián, por compartirnos todas estas experiencias. Bueno, entonces ahora llegó pues el momento de que podamos hacerle preguntas a nuestros invitados, a nuestra invitada de esta noche alrededor de estos proyectos, de lo que quieran conocer, de lo que quieran profundizar, de pronto de desafíos que ustedes de pronto quieran explorar con ellos sobre lo que implica justamente el desarrollo de todas estas iniciativas, en la elaboración, porque digamos que aquí nos cuentan brevemente en 10, 15 minutos, pero el día a día de esto pues tiene, supongo, un sinnúmero de desafíos, pues que seguramente sus aprendizajes pues nos pueden, digamos, contribuir en esta reflexión sobre construcciones de paz y la no violencia. No sé si hay preguntas de pronto, si hay algún tipo también de comentarios. Si no, mientras tanto, quiero presentarles unas imágenes de lo que es el proyecto, o bueno, el proyecto no, Pastor Roy, a veces no sabemos qué otro nombre usar, de la experiencia de la comunidad Shalom. Por aquí, Pastor Roy me mandó unas fotos. Entonces, aquí, digamos que a veces las imágenes nos dicen mucho también de lo que va ocurriendo y cómo es esa experiencia que nos ha compartido. Entonces aquí está lo de la construcción de viviendas, aquí bueno, otras expresiones, aquí está lo de la recolección de basura, que eso me parece una iniciativa muy, muy bella. Construcción de 17 paradas de bus.
Profesora, no se está pasando la diapositiva. No se está pasando, perdón. Entonces, espérese, a ver si tenemos como unos baches aquí con este diapositiva. Denme un segundito. Pero vieron la primera, ¿verdad? ¿Vieron esta? ¿Sí? No, estaba viendo la presentación abierta. ¿Esta? ¿Ya? ¿Están Sí, viendo esa, construcción? Sí. Listo. Entonces ahora aquí están otras expresiones. Entonces aquí está el de recolección de basuras. Nos compartía el pastor que fue, digamos, una de las primeras acciones que empezaron a desarrollar en los territorios. Aquí la construcción de las paradas de bus, de autobús. Aquí mantenimiento de edificios comunales y otras comunidades. Estos son espacios generalmente de encuentro. Donación de sangre. Semana de salud quiropráctica. Bueno, esto genera como mucho interés. Paso ahorita después de compartir un poco de este tema de la salud. Atención hermanos de la calle. Otros servicios a la comunidad. Construcción de aceras, que era ahorita nos lo compartía, nos decía cómo se fueron dando estas construcciones de aceras, no solamente que favorecen a la comunidad Chalón, sino a diferentes creyentes, aún de iglesias no evangélicas. Aquí el centro comunitario. Gimnasio de transformación, veo por ahí había otro proyecto que nos compartía Carolina y Jorge sobre el deporte como estrategia para la construcción de paz. La Casa de la Mujer, también ha sido como una constante en estos proyectos el rol de la mujer y seguramente porque históricamente las mujeres han sido muy, muy afectadas por temas de violencia. Tema de atención al adulto mayor. Habitaciones de refugio. Aquí ya apoyo a entidades gubernamentales. Graduaciones. En ferias. Ahorita ahí me surge una pregunta sobre esto de iglesia con visión de reino global y no local. Entonces ahorita nos parte sobre esto qué significa. Y bueno, esta es la cumbre que de hecho está próxima a desarrollarse este año. Aquí ya son como datos que nos comparte en marco también de la pandemia. Y aquí la academia que desarrolla los procesos de transformación comunitaria. Esta es la academia. Bueno, voy a dejar hasta allí para entonces empezar la conversación. No sé si hay preguntas, comentarios también sobre lo que puede generar esa experiencia. Bueno, yo ya hice la primera pregunta, esto de iglesia global, no local, porque, digamos, hemos escuchado lo contrario, iglesias locales, no tanto globales, sino, digamos, sujetas a los territorios. No sé, pastor, allí, ¿a qué hace referencia esto? Muchas gracias. Nosotros hay dos formas o algunas formas de hacer iglesia. Una es cuando consideramos que nuestro epicentro de acción está contextualizado o exclusivizado a un área geográfica. Y en virtud de eso, todos los esfuerzos que se hacen obedecen o van girados directamente a sostener esa iglesia, ese movimiento, esa dinámica, pero únicamente local, nada más local. Aquí en Costa Rica usamos una frase que es como la ley del embudo, todo para adentro y nada para afuera, ¿no? Nosotros cuando decidimos
Bueno, esto ha sido todo un proceso teológico, reflexivo. Cuando hablamos acerca de una iglesia con visión del reino de Dios, es una iglesia que encarna el reino de Dios local, disipula a su gente, forma a su gente, se encarna en su comunidad, genera todos los espacios posibles de diálogo, de formación. ¿Con cuál fin? Con el fin de ser relevante y pertinente a su contexto, pero que también aborda la problemática de su entorno local, nacional e internacional. Entonces, por ejemplo, aquí todos nuestros procesos de discipulado, toda nuestra gente sabe que son parte de una organización que tiene incidencia en Fraijanes, en Alajuela, nuestra provincia, en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. ¿Por qué? Porque la iglesia, por lo menos como la percibimos nosotros, no es una exclusividad geográfica, es un movimiento misionero mundial que está disperso en muchos lugares. Entonces, por eso es que hablamos de eso, una iglesia que no es local, que no simplemente se estanca en una localía, sino más bien que entiende que su rol es mucho más global. Ok, muchas gracias, pastor. Bueno, pues voy a retomar entonces el comentario que había aquí en el chat de si puede ampliar el proyecto de lectura contextual y liberadora de la Biblia. Juan Sebastián, un poco el propósito, quienes participan. Hola, Juan. Hola, perdón que no escuché. Estamos sobre nuevamente lecturas contextuales liberadoras de la Biblia. Sí, ¿en qué consiste? Como un poco profundizar en este proyecto. Listo. O el profe Barco, supongo que responder también, la si quiere, pregunta y si el puede profesor participar. Javier. Sí, eso quiero proponer, que el profesor pueda complementar un poco, que fue quien inició este proyecto. Bueno, buenas noches, gracias. Sí, este proyecto de lectura contextual de la Biblia y comunitaria tiene la intención básicamente de ir a las comunidades de fe y de alguna manera trabajar varias metodologías de lecturas comunitarias que existen de la Biblia con la finalidad de que las mismas comunidades eclesiales, y trabajamos mucho en que sean comunidades eclesiales, eh, sean las protagonistas de su lectura de la Biblia, de la propia reflexión que se hace. Entonces, se propone un texto, se propone una manera de trabajar, pero siempre, sea cual sea la metodología, porque puede cambiar, siempre la idea es que gire en torno a que las comunidades hagan las reflexiones que se hacen con el texto bíblico. En unas oportunidades, digamos, el tutor o el facilitador pone algunas bases de interpretación, algunas cositas que se tienen que decir allí muy sencillas, y a partir de ahí la gente interpreta. O en otras ocasiones hay metodologías como las lecturas empíricas de la Biblia, en donde digamos, el tutor o el facilitador no tiene que presentar absolutamente nada, sino que las mismas comunidades lo van haciendo. Ahora, como trabajamos con comunidades eclesiales de base, mayormente con pastores y líderes, estas comunidades eclesiales ya tienen unas concepciones del texto bíblico, unas preconcepciones, digámoslo así, pero que se enriquecen mucho con lo que todos dicen, y al final terminan o terminan suscitándose unas reflexiones muy interesantes, muy enriquecedoras, mucho más amplias de lo que el predicador común, digamos, de alguna manera puede llegar a reflexionar o a concluir, digamos, en los sermones que nosotros normalmente tenemos. Básicamente, muy a grosso modo, eso sería lo que se hace con eso, pero son varias metodologías. Muchas gracias, profe Barco. Profe Daniel. Sí, buenas noches de nuevo. La verdad que bonitas experiencias que nos dejan, y saber esos desafíos que también nos permiten, ¿no? Tengo varias preguntas, pero a las tres experiencias. La primera pregunta va para el pastor Roy. Me interesó mucho cuando usted hablaba sobre el tema de construir la paz desde el diálogo frente al respeto de la fe, ¿no? Y en cierta oportunidad yo leí un post del pastor Harold Segura cuando
hablaba esas dificultades que actualmente tenemos, esos debates y disputas anacrónicas que todavía se tienen en la actualidad entre católicos y evangélicos. Entonces, mi pregunta va encaminada, ¿cómo fue el proceso? ¿Cuál fue la lectura que se le dio? Entiendo que ustedes comenzaron con 4 personas y me imagino que fueron también, digamos, multiplicándose, pero ¿cuál fue esa lectura que se le dio a ese problema? No sé si doctrinal, pero un problema histórico que quizás desde la década de los 50, 60 comienzan a tener un poco más de separación. En el caso de la iglesia evangélica, en el caso de la iglesia católica quizás pudo ser un poco más dialogante después de los varios congresos, pero precisamente cuál fue esa lectura que se le dio, que me interesa mucho entender, digamos, ese proceso. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la ubicación, digamos, eclesial de la iglesia que usted pastorea frente a otras iglesias evangélicas, si es que las hay en su pueblo, en su ciudad? Porque también me interesa mucho cómo ustedes se están representando también frente a ese diálogo con los católicos, que me parecen que nos da, o por lo menos a mí, pautas muy, muy importantes para seguir trabajando en estos procesos de paz, que la paz también se construye desde esos diálogos religiosos. La otra pregunta que quería hacer también es para Jorge y Carolina, es sobre esa experiencia con los jóvenes dentro de esos conflictos, ¿no? que tenían. Hablaban de venezolanos y colombianos. Yo me encuentro en un contexto donde Ecuador está disparado en violencia y mayoritariamente quienes son como carne de cañón, como podríamos decirlo, los jóvenes son muchachos de 15, 16 años que ya cogen fusiles y comienzan a matarse o a matar a otras personas. Entonces, ¿cómo es la experiencia que se tuvo? ¿Cuáles fueron esos lineamientos, digamos, que han tenido desde su experiencia en construir esos procesos de paz en las juventudes, ¿no? Y para Sebastián, me llamó mucho la atención esta investigación que se está haciendo sobre violencia basada en género. No sé si hay resultados, si hay ya un poco, entiendo que hay una cartilla, ¿no? Pero si hay un resultado, estadísticas que nos puedas ampliar, porque, digamos, en el contexto donde me encuentro estudiando, muchos colegas están volviendo sus miradas a las iglesias para analizar este tipo de relaciones de género y en caso de violencia también. Entonces, no sé si nos podrías ampliar. No sé si ya se fue Sebastián también. Entonces, pero por lo pronto esas preguntas. Gracias. Bueno, entonces iniciemos con el pastor Roy. No se le escucha, pastor. Está apagado el micrófono. Muchas gracias por la pregunta. Miren, a ver, una de las deficiencias, creo, que tenemos en América Latina o en el mundo evangélico a la hora de, hablemos del tema de plantación de iglesias, es que creemos que lo que esa comunidad necesita o esa ciudad es la expresividad de una iglesia de corte evangélico, nada más. Sin antes hacer la metodología y usar la metodología de hacer un análisis de campo, lo que en negocios nos enseñan como un estudio de factibilidad, pues déjenmelo poner en esa forma. Es cómo pretender ir y plantar una iglesia en X lugar sin antes haber dedicado el tiempo preciso para conocer todas las aristas sociológicas que comulgan en esa comunidad. Eso fue un ejercicio que hice yo acá cuando vinimos, de conocer la idiosincrasia, la economía, la educación, el tema religioso y puntual. En cada una de esas áreas y muchas más tenemos todos los elementos y todo el contenido documentado, pero en el tema de la Iglesia Católica y la relación fue simplemente preguntar
Mira qué piensan de la iglesia evangélica, y cada vez que mencionábamos el nombre, era como mencionar ¿verdad? Era una mala palabra, los evangélicos son esto, lo otro. Es más, esto es importantísimo, profesor Daniel, cuando nosotros venimos y nos reunimos por primera vez en 45 años que el evangelio tiene representatividad en la zona, y yo le digo aquí hay unas juntas de desarrollo comunal que son los gobiernos locales, y le digo al presidente de la Junta de Desarrollo, yo soy el pastor de Fraijanes. Aquí hay un tema importante. Yo no dije soy el pastor en Fraijanes, soy el pastor de Fraijanes con mucha propiedad. Le digo, estamos aquí para servir, y nos hemos dado cuenta que hay muchísima basura en las calles. Entonces la respuesta de él fue, recojan la basura. Sí, sí. Y una vez que recogen la basura, métanse ustedes en las bolsas de basura, porque los evangélicos son basura para nosotros. Eso está documentado, esto es real. Entonces, a ver, si usted analiza psicológicamente, lo que él me está diciendo es, la iglesia evangélica no tiene ningún valor para nosotros. Entonces, una vez que nosotros hemos determinado, y este es el proceso, preguntas a la comunidad, diagnosticar qué piensan ellos de la iglesia evangélica, y una vez que ya sabes que el culto es motivo de escándalo, de persecución, de acusaciones, etcétera, etcétera, hay que cambiar la metodología, ¿ya? Entonces, nuestro proceso, repito, fue hacer las preguntas, levantar la información, y una vez que hicimos eso, ponernos a leer la comunidad, y en virtud de ese diagnóstico comunitario, empezar a hacer respuestas, coherentes con lo que queríamos mostrar nosotros, y empezamos a hablar. Esto es interesantísimo. Cuando nosotros empezamos a recoger basura, estos hermanos católicos nos tiraban animales muertos, excremento humano, excretas de ganado en las vías, para que nosotros nos desanimáramos, como una manifestación violenta en contra de nosotros por lo que estábamos haciendo. Entonces yo les decía a la gente, esta es el pupú de Jesús, porque eso fue, Jesús dijo, por cuanto lo hicieron a mis pequeños, a mí me lo hicieron. Yo les decía, bueno, no se desanime, esto es de Jesús, esto es a Jesús que lo estamos haciendo. Entonces, a ver, preguntamos, hicimos estrategias de acercamiento, empezamos a hacer prácticas de iglesia no tradicionales, y ahí fue donde empezaron ellos a crear preguntas. ¿Cuál es el problema de la iglesia? O uno de los tantos. El problema de la iglesia es que no escucha las preguntas de la gente, y las únicas preguntas que la iglesia hace son aquellas preguntas para las cuales ya ella misma fabricó la pregunta y fabricó la respuesta. ¿Por qué es que tenemos problemas con las comunidades LGTBI, etcétera? Porque no tenemos respuesta. No tenemos respuesta para el tema del género, no tenemos respuesta. Tenemos respuestas que hemos fabricado y que van desde la discriminación, etcétera, etcétera. Entonces, puntualmente, profesores, hacer diagnósticos, hacer estrategias, hacer acercamientos y sostener las vías dialogales con ellos. Fue muy importante que nosotros les hicimos saber a ellas, aquí a la Iglesia Católica, no estamos para competir, no estamos para competir. Somos un complemento misional. Sí tenemos diferencias doctrinales, pero esas tienen que ser subyugadas, tienen que ser subordinadas a la misión de amar. Ahora bien, ¿qué fue algo que marcó un antes y un después? Fue un hito en la comunidad, que la iglesia evangélica, a la que odiaban, y lo digo con toda la literalidad del término, odiaban, le regalara a la iglesia católica la acera para que los católicos fueran a la misa. ¿Qué hizo la diferencia? Que la iglesia le regalara el parqueo de su iglesia a todos los feligreses de la iglesia católica. Eso fue un golpe que incluso para el mundo evangelicalista fue motivo de escándalo. Como un pastor y una iglesia invirtiendo los diezmos, los hermanos en ofrenda, en la gente de los católicos. ¿Me entiendes? Esos son los prejuicios que habían, pero nosotros lo hicimos con total naturalidad, y eso dio como resultado que se abrieran los diálogos. En resumen, si la iglesia fuera más astuta en tener más acercamientos, en conocer más su contexto, en hacer más preguntas y en escuchar más a la gente,
posiblemente los procesos de cercanía fueran mucho mejor, no solamente con la Iglesia Católica, con muchos más. Ahora, una vez que hicimos eso, establecimos gente en nuestra iglesia, en todas las fuerzas vivas de la comunidad, que son como 12 fuerzas vivas: salud, seguridad, educación, comités de agua, vigilancia, etcétera, etcétera. Y a la luz de eso ya estamos totalmente monitoreando a la comunidad. Ahora, importante para salir: todas las acciones de respuesta a la comunidad, en principio, las liderábamos nosotros porque queríamos demostrar que no veníamos a molestar. Ahora las hacemos colegiadas. Ahora nos sentamos con ellos, nos sentamos con los hermanos católicos, nos sentamos con otros para ver de qué forma podemos dar solución. Porque si la iglesia asume el protagonismo, se convierte en una entidad mesiánica y le quitamos protagonismo al evangelio. Simplemente somos actores que estamos encarnados en una realidad contextual a la que somos llamados a conocer en primero que el culto es conocer la comunidad. Muchas gracias, Pastor Roy. Pues nos dejamos más desafiados, yo creo, con toda esta experiencia. Luego me dicen cuándo contesto la segunda pregunta. Sí, me dicen. Yo creo que de una vez, Daniel. Ok, bien. Mira, debo admitirlo y lo digo con profundo respeto y mucho. Estamos en una zona rural, totalmente rural. El doctor Harold conoce muy bien aquí, es rural. 25 años atrás era más rural. Entonces, el evangelio alrededor, incluso el catolicismo, era, y algunas todavía se mantiene, profundamente legalista. Legalista en absoluto. Entonces, de ahí vienen estas posturas de que si un católico venía por este lado y se topaba un evangélico, se cruzaban la calle porque Dios guarda, o sea, no se podían juntar. Entonces, a ver, cuando nace Shalom, y es una iglesia que lo primero que hace no es hacer cultos, sino recoger basura, ya eso es una contrapropuesta al sistema evangelicalista que dice el culto es primero, el grito pentecostal, porque algunos venimos de ahí, es primero. Ya es una contrapropuesta. Segundo lugar, cuando se dan cuenta que estamos interactuando con la gente a los que ellos llaman los inconversos o los católicos, ya eso es una contrapropuesta al sistema, ya eso es subversivo, ya eso es totalmente anarquista en algún sentido. Entonces, cuando se dan cuenta que Shalom está construyendo las aceras de la iglesia católica y el parqueo, eso es un sacrilegio. Entonces, esto por muchos años, estas y muchas otras prácticas. Por ejemplo, hemos donado casi 80 casas. De las 80 casas, cada una vale alrededor de unos $15,000. De las 80 casas, solamente 5 familias vienen a la iglesia. Las demás son hermanos católicos, hay unos testigos de Jehová y hay otros que no sé ni qué son. Entonces, para el mundo evangélico, invertir recursos en gente que no viene a la iglesia es una pérdida. Porque hemos convertido el evangelio en una transacción y no en un servicio de amor. ¿Ya? Entonces, a donde quiero ir es que todas estas posturas al inicio generaron ciertas separaciones con las demás iglesias de la zona. Porque entonces ya éramos los herejes, los liberales, los progres. En esa iglesia va cualquiera, esa iglesia que recibe a los gays, recibe a los homosexuales, esa iglesia va cualquiera, etcétera, etcétera. Entonces, internamente empezamos, profesor Daniel, a hacer un esfuerzo de acercamiento. Y aquí es donde nace, que hasta el día de hoy lo celebramos, la Mesa de Jesús. La Mesa de Jesús fue nuestro primer encuentro en donde invitamos a todos los pastores y sus esposas a que vengan a comer con nosotros o vamos a un restaurante y les invitamos para simplemente establecer diálogos de convivencialidad y escucharles a ellos. Han sido testimonios extraordinarios. Les cuento uno, restaurante El Churrasco, que el doctor Harold conoce. Estamos ahí, invitamos 18 parejas. Shalom va a pagar la cena, es una cena gourmet. Vienen y al final les decimos, ¿a qué venimos? A compartir la vida. No venimos a hablar ni de Shalom. ¿Quién importa Shalom? Aquí lo que importa es el reino de Dios, que estamos en el reino de Dios. Y empezamos aspectos dialogales. En un momento dado, 4 parejas de pastores se ponen de pie y se ponen a llorar, a pedir perdón por todas las calumnias e injurias que habían hecho contra nosotros. ¿Por qué? Porque se sentían totalmente relegados
¿Por qué? Porque sus iglesias obviamente numéricamente son mucho más pequeñas, aunque en el reino de Dios los números no importan, pero bueno, se sentían así. La mesa de Jesús ha dado como resultado convivios anualmente. El año pasado hicimos por primera vez, ya tenemos 2 años, por primera vez invitamos a 600 servidores de todas las 22 iglesias. Cada iglesia trajo sus equipos de líderes más importantes y Shalom les hizo un banquete y les dijimos a todos: gracias por lo que están haciendo por el reino de Dios en sus comunidades, porque somos uno. Entonces, profesor Daniel, hemos intentado de manera muy práctica hacer acercamientos con las iglesias y hoy por hoy, dichosamente, estamos en una relación lindísima. Termino con esto. Y un pastor tuvo la osadía de traer su grupo de liberación, así le llaman ellos, de liberación de demonios y cosas como estas. Y no lo digo burlescamente, así le llaman. Y fueron al parqueo de Shalom una noche a orar para que Dios cerrara Shalom, porque esta iglesia es una herejía, es una vergüenza para el evangelio. Tuvieron un tiempo, yo no sabía nada, no sabíamos porque vinieron de madrugada, sufrieron, alguien se metió a robarles su equipo de sonido, le robaron todo lo robaron. Nos dimos cuenta nosotros y Shalom agarró instrumentos de nosotros y se los donamos a esa iglesia sin saber que días antes o semanas antes nos habían venido a maldecir para que cerráramos la iglesia. Entonces, cuando el pastor recibe eso, lo que hace es caer obviamente en pena, en arrepentimiento, porque ve que la dinámica es otra. Entonces, en resumen, hay que ser intencionales, muy intencionales. Hay que buscar espacios de conexión, pero también le quiero decir con todo respeto, pastor Daniel, hay algunos con los que yo no me puedo ir de vacaciones, porque indudablemente no comulgamos en algunas cosas, pero por lo menos alrededor de la mesa de Jesús comemos y vemos de qué forma podemos fortalecer nuestras prácticas de amor, y la iglesia siempre está mandando equipos de servicio, viendo a ver de qué forma ayudamos a los pastores de la zona, que hoy dichosamente ya tenemos una gran relación. El pastor Harold tiene una gran relación con la iglesia comunitaria Poacito, en donde nosotros hemos mandado desde aquí 2 pastores que estuvieron con nosotros, los enviamos aquí, ahora un grupo de gente nuestra se fue para esa iglesia y ahí están sirviendo, y así hacemos con otras también. Entonces, que por ahí va. Espero haber respondido su pregunta, profesor. Muchas gracias, pastor, por todo lo que nos comparten esta noche. Bueno, Jorge y Carolina también tenían una pregunta. Sí, aprovechamos para darle gracias al pastor Roy por todas las ideas que nos está también dando en nuestro ministerio. La pregunta de Daniel, pues nos parece realmente muy importante, muy bonita, porque la estábamos incluso pensando para hacerla, para lanzarla, porque sentimos que trabajar por la paz es un desafío primero muy grande para nosotros y para nosotras, porque hay unas violencias invisibilizadas, culturales, que a veces no nos damos cuenta y que las vivimos en el día a día. Por ejemplo, uso del lenguaje, palabras que a veces incitan más al conflicto, a la pelea. Por ejemplo, juegos que a veces hacemos en nuestros programas, iglesias, que lo que sacan es competitividad y enojo y pelea. Entonces, pensaba que uno de los principales desafíos y lineamientos que hemos hecho y que tratamos con ayuda de Dios es como ese trabajo interno, personal, que tenemos que hacer para desde nuestro ejemplo ser personas que gestan paz. Desde, por ejemplo, nuestra relación matrimonial, cómo nos tratamos con las personas de la organización, cuando vamos a pedir algo en una tienda, comprar, o sea, cosas tan sencillas en la cotidianidad que a veces, sin querer queriendo, no nos damos cuenta y que estamos como incitando más a la violencia. Y bueno, yo lo digo en especial porque pues yo soy de Bucaramanga, muchos saben, y la cultura a veces le juega un papel ahí, una cosita ahí que uno tiene que luchar contra eso, porque hemos sido criados tanto en Bucaramanga como en Colombia y en otros países de Latinoamérica, como muy dados a pensar muy violentamente, sin querer queriendo. Entonces creo que esa ha sido una de las cosas que más hemos tratado de hacer. Primero, ser muy conscientes de cómo
nosotros podemos transmitir paz desde todo lo que hacemos, no solamente cuando estamos dando el taller y hablando de resolución de conflictos, sino en el día a día. Y también reconocer que somos vulnerables y que pronto, cuando de pronto dije algo en otro lenguaje o sí, como reconocer esa vulnerabilidad que tenemos para que los jóvenes se den cuenta que también nos pasan cosas, de que somos seres humanos. Y creo que con el ejemplo, muy importante pues hacer estos procesos para que los jóvenes quieran también ser gestores de paz. Sí, una de las preguntas que hacía Martin Luther o que hacía para reflexionar era eso. ¿Qué puedo hacer yo por los demás, por las otras personas? Y una de las fotos que mostramos allí cuando hablábamos de Bucaramanga y esta disputas entre los jóvenes, Colombia y Venezuela, era eso, que fuimos a un parque y una de esas actividades también como la del pastor es recoger basura en conjunto. ¿Cómo hacer esa sinergia, que también utilizó mucho esa palabra el pastor, entre ellos para trabajar por un bien común? ¿Qué puedo hacer yo por los demás? No tanto de pronto pensar en mí, que de pronto ese es uno de los primeros pasos, pero ya después, ¿qué puedo hacer por los demás? Y reflexionar en ciertas situaciones contextuales críticamente. Hacíamos esos diálogos ahí también cuando teníamos los encuentros con ellos, poníamos ciertas situaciones y profundizábamos en ellas a través de también pedagogía de paz, alguna parte formativa también, porque la educación la consideramos un aspecto muy importante para tratar. Hay películas como bien juveniles, hay una que se llama Mala Hierba de Netflix, hay publicidad que también trata de esos temas y cómo podemos resolver algunas formas conflictivas que se pueden dar en la sociedad y entre los jóvenes y las nuevas generaciones. Gracias, Daniel, por la pregunta. Ok, muchas gracias a Jorge y Carolina por ampliarnos. Creo que Juan Sebastián no está, pero bueno, yo, digamos, voy a responder desde lo que sé del proyecto de prevención de violencias basadas en género en el contexto eclesial. Digamos que esta fase que acompañó la profe Isdalia, esa primera fase con el semillero de teología y género, dio algunos resultados, digamos, los más cualitativos que cuantitativos. Cuantitativos es que esperaban como 50 mujeres, llegaron alrededor de 75, es decir, llegaron más de las esperadas porque fue un tema como innovador de pensarnos sobre cómo de pronto en los mismos contextos eclesiales pueden haber violencias y no se habla de este tema, ¿sí? Que ese fue como uno de los asuntos que más apareció. Esto que estamos hablando aquí, eso no se habla en nuestras iglesias. Entonces se motivaron muchísimo de unas iglesias a otras como asistan, ¿sí? Vayan. Se hicieron, creo que fueron 3, 4 talleres, cada uno como de unos 25, 28 personas que participaron, mujeres de diferentes denominaciones. Pues estaban bautistas, pero también estaban presbiterianos, estaba la iglesia, creo que también menonita, pero también había iglesias independientes, muchos de ellas mujeres que hacen parte de iglesias donde los pastores se forman en unibautista. Entonces allí también fueron llegando de diferentes congregaciones. Y dentro del, digamos, de los resultados cualitativos, digamos, un poco que más generaron como impacto cuando hicieron el análisis de la información, es que sí se encuentra, sí hay como identificación de algunos casos de violencia basadas en género en las iglesias, pero hay cierta resistencia a hablar de ese tema, ¿sí? Pues porque cómo voy a hablar de mis líderes o cómo voy a hablar de este tema. Algunos lo mencionaban más como por fuera, y otro asunto que se destacó es que hay mucha violencia en las familias, ¿sí? También dentro de las, digamos, familias creyentes se identificaron muchos actos de violencia, y en el contexto, digamos, más amplio como el barrio, en los estratos pues 1, 2 y 3, que es donde hay menos oportunidades, pues hay más exclusión, también pues hay más, digamos, manifestaciones de violencia y de ciertas dificultades
en el territorio, por ejemplo, hurtos, digamos, atracos pues, de manera continua, algún tipo de violencia ya física a través de armas cortopunzantes. Digamos que allí algunas iglesias participan como tratando de disminuir, pero otras son como muy ajenas a eso que está pasando. Y a otras iglesias de otros estratos, como estrato 4 o 5, son iglesias que no están ubicadas en el, digamos, alquilan el espacio, van y se congregan, pero no tienen que ver nada con su entorno. Entonces apenas se acabó el culto, nos vamos a nuestros barrios, entonces allí no hay mucho impacto y por lo tanto no se conoce realmente qué tipo de problemáticas hay en ese contexto. Eso también fue como muy interesante saber que hay iglesias como iglesias fantasmas, como que llegan el domingo, se congregan en una casa que alquilaron, están allí algunas horas y luego ya se van de ese espacio y no, digamos, no hay mayor impacto. Esas fueron como algunas de las conclusiones que surgieron a partir de esta investigación y creo que uno de los elementos más bellos que nació con todo esto es que las iglesias empezaron a inquietar. Hace poco tuvimos un desayuno con pastores y asistieron y llegaron pastores de otros territorios a decir queremos esto en nuestro territorio. De hecho, este proyecto está pensado para Cali y ya hay un pastor que dice yo quiero esto en Buenaventura. ¿Sí? ¿Cómo podemos llevar esta experiencia a Buenaventura? Entonces creo que ese ha sido también uno de los grandes impactos positivos de esta investigación-acción que se llevó a cabo en estos meses. ¿Listo? Bueno, yo no sé, profe Daniel, si cierra con algunas palabras a propósito de lo que ahorita nos recordaba Jorge, que hoy pues se conmemora ese hecho desafortunado del asesinato de Martin Luther King y bueno, hoy 54 años después estamos afortunadamente hablando de la construcción de paz y recordando su legado a través de todas estas experiencias que hoy se han compartido. Sí, claro que sí. La verdad, tuvimos un número al inicio, ahorita estamos pocos, pero creo que ha sido un buen tiempo. Agradezco a todos y a todas, principalmente también a quienes nos vinieron a compartir sus experiencias. Y en ese sentido, quisiera cerrar, pues, bueno, hemos tenido una exposición muy buena sobre procesos de paz desde las iglesias, hacer procesos de paz desde el área doctrinal, histórica, identitaria, ¿no? También desde los jóvenes, creo que es algo muy importante establecer esos lazos y trabajar en pro a los procesos de las juventudes. Y finalmente, un trabajo integral que se ha hecho principalmente en el suroccidente colombiano, donde se integran niñez, mujeres y juventudes también, ¿no? Y en ese orden de ideas, cierro con unas palabras precisamente de Martin Luther King, en un libro que se compiló de sus sermones, el sermón, digamos, de donde encuentro estas palabras es ser un buen prójimo. El libro se llama La fuerza de amar. Y Martin Luther King decía esto: en definitiva, un hombre no se valora por el lugar que ocupa en los momentos de seguridad y comodidad, sino por el que ocupa en épocas de prueba y adversidad. El verdadero prójimo pondrá en peligro su situación e incluso su vida por el bien de los demás, en los valles peligrosos y en los caminos expuestos. Ayudará a su hermano maltratado y golpeado a levantarse hacia una vida más alta y más noble. Así que gracias por este tiempo y bueno, esperamos poder contar con su presencia en otras oportunidades y eso. Profelito. Bueno, muchas gracias y bueno, creo que tenemos con estas experiencias la posibilidad seguramente
invitarlos ya, por ejemplo, en clases. El profe Barco, por ejemplo, ha dado eclesiología, hablar de estas eclesiologías subversivas de las que mencionaba el pastor Roy Soto, me parecen claves, porque a veces la iglesia se ha metido tanto en ciertos formatos que si no está en ese formato, entonces pareciera que ya no es iglesia, cuando ser iglesia es otro, digamos, tiene otro sentido. Entonces, muchísimas gracias, nos dejan seguramente muy desafiados y como decía Carolina ahorita, con muchas ideas, ¿sí? Como con muchas alternativas también para continuar construyendo paz desde los lugares donde Dios nos ha puesto. Entonces, nuevamente, gracias, feliz noche, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, buenas noches. Chao, feliz noche. Gracias, buenas noches. Gracias. Pastor.